Hola a todos, mi nombre es Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Ya sabéis que en este canal encontraréis un montón de cosas relacionadas con la literatura, así que no dudéis en suscribiros y darle a la campanita para que os avise siempre que haya nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo la reseña de la trilogía de Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas. Y sí, ya sé que no es una trilogía, que es una saga, pero yo solamente me he leído los 3 primeros libros que me han encantado, pero no he querido ir más allá. Se trata de una saga de romance y fantasía, romantasy, que va llevando más allá de los libros las historias de personajes secundarios también, que por lo que sea yo ya no estoy muy interesada y he decidido cortar por lo sano ya a partir del 3er tomo. Pero sin embargo, hoy os traigo, como os digo, la reseña de esos 3 primeros libros que me fueron encantando cada vez en mayor grado. El primero es Una corte de rosas y espinas y tiene alrededor de unas 450 páginas. Y sí, nos vamos a encontrar con un retelling de La Bella y la Bestia. Y aunque es una de mis historias favoritas, cuando fui leyendo esta otra novela, en la que se basa en el cuento de hadas, pues me llevé bastante chasco porque, claro, una vez que tú ves una historia siempre de pequeña, la terminas como adornando, como creyendo que es súper bonita y luego te vas dando cuenta de todas las red flags que tiene. Aquí nos vamos a encontrar con que la protagonista Feyre es una especie de Katniss porque ella se suele adentrar en el bosque habitualmente para poder cazar y alimentar a su familia, puesto que ésta depende de ella. Sin embargo, un día mata a un lobo y un ser monstruoso va en su búsqueda, buscando venganza, y la arrastra a un lugar que ella solo conocía a través de las leyendas. Allí descubre que su captor no es otro que Tamlin, un letal fae. Y bueno, para los que no estéis metidos en la terminología de la fantasía, un fae es un ser que vive en los cuentos de hadas y puede haber muchas variedades. Pueden ser desde duendes, ninfas, sirenas, selkis, hay una gran variedad. En este caso, Tamlin es un inmortal, un alto lord de la corte de primavera. Y vamos a conocer varias cortes en estos libros. Durante su cautiverio, Feyre la prohíben realmente enamorarse de Tamlin y poco a poco irá viendo a través de esa frialdad, de esa hostilidad que él le procesa, irán teniendo pequeños encuentros, conversaciones que poco a poco irán abriendo el corazón de ambos y que les llevarán a acercarse aún más el uno al otro. Aquí vamos a conocer de cerca al padre de Feyre y a las hermanas Elain y Nesta, un personaje con muchos claroscuros y que con el tiempo iremos llegando a entender. Yo cuando lo leí me recordó en cierta manera a Rosalie de Crepúsculo. A excepción de 2 personajes que salen en este primer libro, la mayoría, si no todos, son o personajes muy blancos muy buenos o muy negros muy malos, muy oscuros. Estos 2 personajes que os comento son, por supuesto, Nesta y el segundo es Rhysand, el alto lord de la corte noche que Feyre tendrá la oportunidad de conocer. 2 detalles que me gustaron que se cambiaron del cuento original es que Feyre no es una apasionada de los libros, sino de la pintura, y el otro es que las personas no se convierten en objetos, sino que llevan máscaras hasta el final. Otro muy interesante ya es en uno de los personajes, en Feyre, y es que no es la típica damisela en apuros, sino que vamos a ver cómo nos demuestra su valentía, su fortaleza y un sentimiento creciendo dentro de ella que nos va a provocar muchos momentos de salseo. En cuanto al personaje de Rhysand, sí que es verdad que le conocemos de forma muy por encima, pero se prevé que en los siguientes libros le vayamos a conocer, como os digo, en profundidad y que va a dar mucho juego. Sí que es verdad que a este libro le di una puntuación de, creo recordar, 4 o 4,5 sobre 5 y fue porque comparado con la saga de Cazadores de Sombras no tenía tanta complejidad en su world building, así como la cantidad y calidad de personajes que hay en su historia. Ojito porque a partir de aquí ya empiezan los spoilers y es que es irremediable, puesto que ya os voy a hablar del segundo libro. Una corte de niebla y furia y aquí es donde empieza lo bueno, el salseo puro y duro.
Aquí nos encontramos con que Feire es inmortal y deberá reprimir su corazón y sus sentimientos para salvar el mundo partido en dos. Que tuvo que luchar para poder salvar a su adorado Tamlin, pero es verdad que va a traer consecuencias, puesto que ella siente la culpabilidad por los actos que hizo para poder salvar a Tamlin y a su pueblo, pero además se ve irremediablemente abocada a cumplir el pacto que hizo con Rhysand. El tropo más relevante aquí es el enemigos a amantes, enemies to lovers, que se da entre Rhysand y Feire. Un libro que disfruté muchísimo, sobre todo porque está muy bien hilado, porque se desarrolla a fuego lento y porque vamos viendo, como os digo, poco a poco la tensión entre ellos, el coqueteo y las situaciones variadas que irán provocando que finalmente Feire vaya sintiendo algo por Rhysand. Por supuesto, Rhysand inevitablemente me ha recordado a Daemon de Crónicas Vampíricas, y es que los dos son vistos como villanos desde el principio y nadie entiende sus motivaciones, pero siempre hay alguna detrás que les hace hacer lo que hacen. Y en cuanto a Feire, podríamos ubicarnos en el tercer libro de Crepúsculo en Eclipse, cuando Bella siente emociones divididas entre Edward y Jacob, y a Feire en este caso le va a ocurrir lo mismo, puesto que se siente atormentada por los sentimientos que todavía experimenta por Tamlin y los que comienzan a surgir hacia Rhysand. Aquí vemos cómo Feire se siente atormentada y nos va contando por qué y qué ha motivado ese cambio en sus sentimientos, y sobre todo en tan breve espacio de tiempo. Pero en este libro no solo vamos a encontrar tramas románticas, sino también de fantasía. Y aquí vamos a ver cómo Feire se pone del bando, digamos, de la corte noche para luchar en una guerra que es inminente. Aquí vamos a conocer a nuevos personajes y sobre todo vamos a profundizar en otros del anterior libro que ya conocíamos. Entre los amigos de Rhysand me quedo con dos, con Anren, que es una mujer poderosa que sabe lo que quiere, y con Cassian, un hombre dividido entre un amor en el pasado y uno en el futuro. En cuanto a la mini aventura que el grupo vive, me ha recordado un poco a una película cualquiera de Indiana Jones, puesto que hay un objeto de incalculable valor que ha caído en manos del enemigo y que deben rescatar antes de que sea demasiado tarde. El final, aunque queda ciertamente abierto para la tercera parte del tercer libro que os comento, sí que es verdad que me ha gustado mucho porque aquí Feire promete que todos los que le han hecho daño tanto a ella como a los suyos pagarán por ello. Si al primer libro le había dado un 4 sobre 5 y al segundo un 4,5 sobre 5, podríais pensar que a este tercero le daría un 5, pero no, se mantiene ahí en la media, un 4,5 sobre 5. Este libro es mucho más grande que los dos anteriores. El primero recordad que tenía unas 450, el segundo ya casi 500, pero es que este supera las 600 páginas. El tercer libro, Una corte de alas y ruina, es un broche de oro para cerrar la trilogía si no queréis ir más allá y extenderos en una cantidad interminable de libros. Por supuesto, como os dije al principio, el primer libro era un retelling de La Bella y la Bestia, pero ya después el segundo y el tercero eran historias totalmente diferentes a la primera y por eso me gustaron mucho más, puesto que se salían de lo establecido. En estos dos libros vamos a descubrir, a conocer en profundidad a Rhys y ver que no es el típico chico malo, que a pesar de todo, debajo de todas esas capas, tiene un gran corazón. Que Feire no es solo una cara bonita, que es fuerte y luchadora y será parte activa de la lucha o la guerra que tiene lugar entre esas páginas. Por supuesto, se ha convertido en una de mis protagonistas favoritas junto a Katniss Everdeen, Diana Bishop o Tessa Grey. Sarah J. Maas y su prosa me han encantado, recordándome en algunos momentos a Cassandra Clare, por su forma de describir tan poética, de exprimirnos el corazón y sobre todo de mantenernos expectantes hasta el final. Como os dije, tenía más de 600 páginas, cerca casi de las 700, y es que es un libro que hay que tomárselo con calma, puesto que pasan muchas cosas y si te pierdes algún detalle puede que sea el más relevante para lo que pueda suceder después en la historia. Sí que es verdad que hubo un par de cosas en esta historia que no me terminaron de convencer, puede que de ahí que no le pusiera un 5 estrellas. Como por ejemplo la estancia de Feire en la corte primavera, que podía haber dado más de sí. El intento fallido de que fuera un retelling de Blancanieves.
y lo desaprovechado que está Lucien en este libro. Como os digo, he disfrutado sobre todo de la segunda parte porque ahí conocemos otras cortes a través del pacto que hacen Feyre y Rhysand y del tercer libro en el que se da lugar la batalla. Considero que esta trilogía es una muy buena para iniciarse dentro del género de la fantasía o del romantasy si todavía no lo habéis hecho. Y bueno, hasta aquí la reseña de la trilogía de Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas. Espero que os haya gustado, que si no habéis leído todavía la trilogía os animéis a hacerlo o incluso a continuar con la saga, como yo no hice. Y bueno, que me dejéis en comentarios si conocéis alguna otra saga o trilogía o libro de tomo único que sea de romantasy y que sea tan adictivo como este. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo, adiós.